Esta es la tabla de contenido pues, que les traje el día de hoy. La vamos a hacer en 4 partes, empezando con neuroanatomía, posteriormente hablar de la definición, los signos y síntomas y alguna etiología pues, que debemos tener en cuenta nosotros como en la consulta, tanto en servicios como de consulta externa y en el servicio de urgencia. Para empezar, entonces, vamos a hablar acerca de la neuroanatomía. Recordemos que para hablar de la neuroanatomía tenemos que hablar de los tractos de la motoneurona superior. En este caso, pues vamos a recordar que tiene dos tractos en general. Tracto piramidal que lo compone el tracto corticoespinal y el tracto corticovulvar. Y el tracto extrapiramidal que tiene 4 tractos, digamos que en su composición. El retículo espinal, el vestíbulo espinal, el rubro espinal y el tracto. Hablando de la estructura, recordemos que el soma de la motora neuronal superior, pues básicamente la vamos a encontrar en las áreas motoras, específicamente hablando de la primaria y la secundaria, en este caso pues la 4, el área 4 y el área 6 de Brodmann, y lo vamos a localizar en la quinta lámina de la corteza cerebral. Allí vamos a encontrar el soma de la neurona, el cual pues se le denominan las células de Betz, y tienen pues características de que tienen un soma grande, tienen un núcleo grande y pues van a generar una conducción directa hacia para la relevación, ¿listo? Recordemos entonces, inicia en el área 4 y 6 de Broma, las fibras van a salir directamente de la corteza, se unen por la corona radiada, bajan por el núcleo caudado, pasan por lo que es la parte media de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo y después posteriormente van a pasar por por el puente. Llegando entonces aquí donde encontramos las pirámides, allí aproximadamente del 85 al 90% de las fibras se decusan, formando el tracto corticoespinal lateral y el resto de las fibras pues van a seguir ipsilaterales, aproximadamente, como ya dije, del 5 al 10%, formando el tracto corticoespinal lateral. Esto pues haciendo énfasis a lo que hablamos anteriormente de la estructura de la neurona motora superior. Ahora sí, hablando de la neurona motora inferior, vamos a encontrar 4 componentes, digamos que es mucho más general. Uno es la raíz dorsal, que va a quedar en las astas posteriores, y la otra es la raíz ventral, que va a quedar en el asta anterior. Uno de ellos va a ser sensibilidad y el otro la parte motora. Además, tenemos el ganglio basal, la raíz dorsal, que va a ser como donde van a llegar todo este conjunto de fibras neuronales, donde van a hacer un relevo y posteriormente van a formar el nervio periférico. También debemos recordar pues, que la neurona motora inferior, digamos que evolutivamente es mayor o llegó pues primero que la neurona motora superior, y pues esto significa que como la grande, por decirlo así, ella siempre va a estar mandándole señales al músculo. Lo que necesitamos es que la superior pues regule estas fibras que va a estar, o estas señales que va a estar generando la inferior. ¿Listo? Entonces, cuando llegan esas sinapsis, bajan, como ya lo habíamos descrito previamente, llegan aquí al asta ventral, donde vamos a encontrar que allí vamos a encontrar el soma de la neurona motora inferior. Este soma va a tener características de que es una célula colinérgica, multipolar, estrellada, la cual pues nos va a servir para toda esta parte de regulación, tanto de la contracción muscular, la parte motora, y también, pues, no debemos olvidar que también tiene una parte sensitiva, específicamente en la encargada de la sensibilidad que proviene de la región posterior espinal, y que hay una regulación de estos circuitos a través de estos grupos neuronales. Eh, Recordemos también, pues, que tiene inervación directa a los usos musculares, haciendo énfasis tanto a los músculos agonistas como los músculos agonistas para la contracción muscular y posteriormente para los movimientos que nosotros ejercemos. ¿Listo? Estas fibras también tienen diferentes distribuciones, van a tener un componente en específico que más adelante también vamos a ver en los signos y síntomas que podemos alterar en la semiología. Bueno, hablando ya pues de las alteraciones que podemos encontrar en la neurona motora inferior, pues debemos recordar que podemos encontrar alteraciones directamente en la raíz, ya sea en las raíces ventrales o en las raíces dorsales. Si la encontramos en la raíz dorsal, vamos a decir que toda la semiología del paciente la vamos a encontrar de manera sensitiva, es decir, vamos a encontrar en el examen físico alteraciones
sensitivas, es muy importante hacer un examen físico haciendo una buena inspección y sobre todo la evaluación de la sensibilidad y la fuerza posteriormente. A las alteraciones que encontramos en la raíz dorsal lo vamos a llamar radiculopatías dorsales. Ya dije, la sintomatología o el examen físico vamos a evaluar sensibilidad. Y por otro lado, si hay alteraciones de la radiculopatía ventral, va a ser la parte motora, entonces la sintomatología del paciente pues va a ser motora. ¿Qué es lo que más comúnmente encontramos nosotros? Pues que pueden encontrar estos dos tipos de alteraciones. Entonces puede ser una radiculopatía dorsal y radiculopatía ventral, es decir, que puede tener alteraciones tanto motoras como sensitivas. Además de eso, también podemos encontrar alteraciones ya en el nervio periférico. Entonces, como ya dije, las raíces posteriores pues, van a llegar al ganglio adosado de la raíz dorsal y las anteriores van a formar, se van a juntar con el ganglio y forman el nervio periférico. Las alteraciones de los nervios periféricos, pues los vamos a, digamos que a clasificar de acuerdo del número de fibras nerviosas que se vean afectadas y por ello tenemos lo que es la mononeuropatía, que básicamente se ve afectado un solo grupo de fibras y pues aquí lo más común que encontramos, como por ejemplo son el compromiso del nervio mediano, posteriormente pues para el síndrome del túnel del carpo. Por otro lado, tenemos la mononeuropatía múltiple, que esta pues, tiene la característica de que se van a ver afecciones de nervios de forma asimétrica, es decir, de un solo nervio, pero de forma asimétrica. Y pues en patologías la encontramos como por ejemplo la vasculitis. Esta es muy dolorosa y puede, pues digamos que llegarnos a nosotros tanto en servicio de urgencias como de consulta externa. Y por último, algo muy importante que es la polineuropatía, entonces, esta se va a definir como la afección de dos o más dermatomas distales simétricos. Tienen esas características que son distales y que son simétricos. Y esta también es muy importante porque la podemos encontrar en patologías que son muy incidentes en nuestra población, tienen mucha incidencia y mucha prevalencia, como por ejemplo la diabetes o otras patologías crónicas. ¿Listo? Ahora sí, hablando de la definición del síndrome de motoneurona inferior, pues la bibliografía que encontré no llegan a un censo. Sin embargo, todos básicamente llegan a este punto que es un conjunto de signos y síntomas característicos, es decir, síndrome, producto de la lesión de la neurona motora inferior, resultando en la incapacidad de las redes neuronales para mantener la función muscular. Es decir, me va a afectar directamente el músculo. También recordemos pues que hablando ya de los signos y síntomas, hay unos signos de características positivas que básicamente nos lo vamos a recordar de la semana pasada, que es que la motoneurona inferior pues no tiene una regulación, está dañada esa motoneurona superior, no regula esta motoneurona y nos da características positivas. Recordemos espasticidad, hiperreflexia, clonus y cocontracción. Y por otro lado, pues los que nos vamos a hacer énfasis el día de hoy es las características negativas. Hay una regulación, sin embargo, pues el nervio o las raíces están dañadas, no va a haber una inervación directamente en el músculo y pues nos va a generar debilidad, fatigabilidad, atrofia, fasciculaciones e hiporreflexia. Hablando del primer signo, pues vamos a hablar de la debilidad. Se define como, o se caracteriza por una disminución de la capacidad de un músculo o un grupo muscular para generar la fuerza esperada en respuesta a un esfuerzo voluntario máximo. Eh, Debemos recordar primero que nosotros debemos hacer un abordaje general del paciente. Muchas veces pues los pacientes van a llegar refiriendo debilidad, pero nosotros somos los que debemos enfatizar tanto en el interrogatorio como en el examen físico qué es lo que estamos viendo. ¿Será que el paciente está teniendo una fatiga que se define como la incapacidad de mantener ese desempeño de una actividad? Es decir, el paciente inicia una actividad, se cansa, entre comillas, muy fácil y pues lo asocia a debilidad. Entonces nosotros tenemos que hacer, digamos que esa búsqueda tanto en el interrogatorio como el examen físico, como ya dije. ¿O será que tiene una debilidad por una limitación funcional, que es por dolor o rigidez articular? Es decir, le duele la articulación, él para de hacer una actividad, entonces se lo asocia como debilidad al paciente, estoy hablando. ¿O será que tiene una disminución de la capacidad motora, que es una pérdida de la sensibilidad proprioceptiva que fisiológicamente también llega con la edad y pues puede haber este tipo de alteraciones? ¿O será que tiene o necesita más tiempo para realizar o para ejercer toda la fuerza? Eso también se puede llamar bradicinesia
y lo podemos encontrar fisiológicamente, por ejemplo, cuando usamos objetos muy pesados, necesitamos más tiempo para ejercer la fuerza total y el paciente lo puede asociar como debilidad. También pues traje aquí resaltar estos dos sufijos que vamos a encontrar tanto en historia clínica como que el paciente también nos lo puede referir, que es el término paresia y plejía. Digamos que estos dos sufijos se utilizan con frecuencia y precisar pues que paresia hace referencia a la presencia de debilidad muscular. Esto lo vamos a examinar nosotros y lo vamos a decir en la parte de la revisión neurológica en el examen físico, tanto en la fuerza como en la sensibilidad, y la plegia, que básicamente ya es la ausencia de pues completamente o que pierde completamente la fuerza muscular. No hay ninguna respuesta. Esto es importante resaltarlo porque pues hay mucha, digamos que, ajá, mucha ambigüedad en los términos y pues nosotros podemos hacer referencia a estos dos términos. Sin embargo, pues se siguen utilizando los dos sufijos para hablar tanto de debilidad como de ausencia de la fuerza. Entonces, ya hablando de la debilidad, recordemos que la debilidad fisiopatológicamente se describe de tres formas. La primera es la neurológica, la neuropática, que es la que pues vamos a hablar el día de hoy. Pero pues recordemos que la segunda es por componentes miopáticos propiamente dichos, como por ejemplo pasa en las distrofias musculares, o directamente alteraciones de la unión neuromuscular, como por ejemplo en patologías que nosotros encontramos como la miastenia gravis. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la médula espinal, recordemos las astas anteriores, la parte motora, las astas posteriores del arco reflejo. Aquí pues de color verde tenemos la motoneurona inferior y pues lo que debemos entender es que la afección neurológica periférica a ella, debemos centrarnos directamente de que hay un daño en esta motoneurona, no va a haber una inervación propia del músculo, del uso neuromuscular, lo que va a generar pues que no haya o no le lleguen estas aferencias que vienen y no haya contracción ni relajación, o no haya contracción del músculo. Recordemos pues que el músculo tiene un componente específico que es el tono muscular, que es básicamente que el músculo no mantiene muy contraído o muy relajado, y mantiene en contracción, relajación, y esto lo hace los arcos reflejos, reflejo miotótico y reflejo miotótico inverso, que lo que va a generar es que cuando nosotros necesitamos hacer la acción muscular, pues él haga una respuesta rápida y además de rápida, pues que sea una respuesta eficaz. Cuando se pierde esa inervación, pues obviamente va a haber un componente de debilidad en estos pacientes. También pues destacar la parte de las monoparesias o las afecciones en la extremidad, pues que se pueden ver o se pueden dar debido a un daño del sistema nervioso periférico. Puede ser por una afección de un tramo o de un segmento espinal, le vamos a llamar radiculopatía. Se puede también dar por un nervio periférico, lo vamos a llamar neuropatía, o puede ser por ambos, que la encontramos en plexopatías, más que todo en trauma o en otras alteraciones. Otros signos y síntomas que también encontramos, una es la atrofia muscular, que se define como la reducción del tamaño y volumen del tejido muscular debido a la pérdida de células musculares o la disminución de su tamaño. Y pues si recordamos de la exposición de la semana pasada, también en el síndrome de motoneurona superior lo podemos encontrar. Sin embargo, una diferencia de esta con la anterior es que la de la motoneurona superior va a ser por desuso, y esta pues básicamente pues porque no hay inervación directa del nervio, no va a haber esa contracción y va a ser mucho más, o se le va a presentar al paciente mucho más rápido. Eh, Listo, entonces siguiendo pues con los signos y síntomas encontramos la hiporreflexia. Hay una que se define como una disminución, ausencia de los reflejos osteotendinosos profundos. Nosotros debemos hacer un abordaje integral para este tipo de pacientes que nos llegan con debilidad muscular. Recordemos que los reflejos se pueden evaluar dependiendo pues del segmento que nosotros también vamos a evaluar, valga la redundancia, y pues lo podemos clasificar en una cruz, 0 cruces, 2 cruces, y pues la característica de este tipo de lesiones es que va a ser pues abolidos o que pueden estar disminuidos. Y el choque espinal hace referencia al periodo de parálisis flácida aguda que sigue a una lesión de la médula espinal, que básicamente lo podemos encontrar en esos pacientes. Siguiendo con los signos y síntomas, encontramos las fasciculaciones. La fasciculación se define como
unas contracciones espontáneas, involuntarias y visibles de unidades motoras individuales dentro de un músculo. Al lado izquierdo, pues encontramos un músculo, recordemos que viene inervado, inerva directamente un uso neuromuscular. Este músculo, digamos que tiene un grado, como ya dije, de semicontracción y de relajación, y las fasciculaciones básicamente se van a dar por la enervación, ¿listo? Entonces, la pérdida de esta motoneurona inferior provoca la enervación de las fibras musculares, lo que posteriormente pues, va a llevar a cambios de la membrana muscular, directamente o propiamente dicha, y pues volviéndose mucho más sensible y mucho más excitable a cualquier estímulo. ¿Por qué se da eso? Pues básicamente se da por la hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, pues recordemos que esto es toda la parte de contracción muscular. Entonces viene el nervio, nuevamente, pues hace estas cascadas de señalización que nosotros ya sabemos. eh, digamos que hace que las vesículas lleguen a la membrana presináptica, de ahí al espacio sináptico y que pues, los receptores de acetilcolina, pues, que es el neurotransmisor importante en la contracción muscular, se peguen a los receptores y formen la despolarización de membrana para que haya contracción muscular. En este caso, pues obviamente hay una denervación. La hiperexcitabilidad pues va a consistir en que la acetilcolina, en este caso, pues no va a haber toda esta cascada de señalización, se daña esta cascada de señalización y a cualquier estímulo van a haber cambios directos en los canales iónicos. Recordemos pues que pueden ser de sodio, potasio, calcio y que no se, o van a ser mucho más excitables y van a ser, se pueden despolarizar de una manera más fácil por estos cambios en los canales iónicos. Estos cambios pues reducen el umbral de excitación, digamos que haciendo que las neuronas sean más propensas a generar potenciales de acción y a generar pues la contracción muscular. Y obviamente va a haber un aumento en la actividad espontánea. Estas contracciones visibles pues, de las unidades motoras van a reflejar directamente la actividad normal y posteriormente pues, va a haber la contracción muscular. Aquí está pues, las fasciculaciones. Las fasciculaciones las podemos buscar en lengua o en, digamos que en otros sitios. Al lado izquierdo pues tenemos la motoneurona inferior. Al lado izquierdo está, digamos que buena, y la del lado derecho pues está dañada. Esto va a ser, digamos que ellos tienen un mecanismo de compensación, por decirlo así, que es la reinervación colateral. Entonces lo que la motoneurona busca es que ella sensa el músculo que no está, pues, que no está inervado, que está inervado, y va a intentar hacer esta reinervación colateral tratando de suplir, por decirlo así de una manera, lo que le está faltando al músculo para generar su acción. Obviamente, pues esto al principio puede ayudar o se hace de manera efectiva, sin embargo, con el pasar del tiempo, pues la eficiencia del proceso no se va a ver, pues, digamos que no va a ser eficiente y no puede compensar toda la pérdida de motoneurona y mantener la función muscular. Sin embargo, digamos que este mecanismo va a generar este tipo de fasciculaciones. Las fasciculaciones, pues, son estas fibras musculares que se ven en la lengua que están recién inervadas, pueden experimentar una inervación ineficiente o errática, lo que contribuye a las descargas espontáneas de generando pues este símbolo. ¿Listo? También, pues nosotros podemos confundir muchas veces estas fasciculaciones, lo digo pues porque en lo que yo llevo de pregrado, pues no he visto todavía una fasciculación. Entonces recordemos que también podemos ver en los pacientes que tienen una mioclonía, que se define como el movimiento rápido e involuntario de un músculo o de un grupo muscular. Esto tiene la característica pues, de que es rítmico, que tienen en cierta parte que puede ser repetitivo o no, sin embargo, pues la vamos a diferenciar de las fasciculaciones. También podemos encontrar un tic que se define como el movimiento o sonido involuntario rápido, repetitivo y sobre todo no rítmico, que afecta directamente a un grupo específico de un músculo, o los temblores, que diferencian del tic, que estos son rítmicos, movimientos involuntarios rítmicos, oscilatorios, de uno o varios grupos musculares. Entonces, la idea aquí es entender que no todo pues, músculo que nosotros veamos moviéndose, por decirlo así, es una fasciculación. Debemos hacer un buen examen físico, orientado directamente también a lo que el paciente nos exprese y
entender que podemos encontrar otros signos que pueden ser causas de otras patologías y que la diferencia precisa generalmente requiere una evaluación clínica detallada. De algunos casos también nos podemos apoyar con pruebas adicionales como la electromiografía. ¿Listo? También nos podemos encontrar algunos síntomas de características positivas que lo podemos encontrar en lesiones de síndrome de motoneurona inferior, como por ejemplo las contracciones, que define como la contracción simultánea de los músculos agonistas y antagonistas alrededor de una articulación, el clonus, que es la secuencia de contracciones musculares rítmicas e involuntarias, y la parálisis pseudovulvar, que es el daño bilateral de la motoneurona superior en el tracto corticovulvar. Esto pues también nos puede digamos que llegar a ejercer un reto para nosotros, para recordar pues los síntomas positivos que también podemos encontrar en estos pacientes. Y aquí les traje pues la tabla de los signos y síntomas de la neurona motora inferior versus la superior. Entonces, el sitio de la lesión, entonces recordemos, son de los hemisferios cerebrales en la superior, cerebelo, tronco, encéfalo, médula espinal, y la lesión de la motoneurona inferior son células del cuerpo anterior, raíces nerviosas, nervios periféricos, y también puede ser de la unión neuromuscular. En la debilidad muscular, pues vamos a encontrar la espasticidad en la superior y la flacidez en la inferior. El tono muscular nuevamente va a estar rígido o espástico en la motoneurona superior, y va a haber una hipotonía clara, como ya lo había explicado previamente. Las vesiculaciones, más que todo, van a estar presentes particularmente en la lengua, en la lesión de neurona motora inferior, y la masa muscular va a estar disminuida en la superior y muy disminuida en la inferior. Sin embargo, pues esto, ya les dije, es dependiendo del tiempo y si es por desuso o por si hay un daño directo en la motoneurona inferior. ¿Listo? Ahora sí, hablando de la etiología, pues recordemos que la etiología puede ser tanto adquirida como heredada. Eh, pues más que todo, o lo que se evidenció en la literatura es que se pueden ver más que todo la parte traumática. La etiología más frecuente es la traumática. Van a ver que se pueden haber mucho plexopatías más que todo. También podemos hablar de neuropatías, enfermedades metabólicas e infecciosas. Dentro de las infecciosas, pues encontramos poliomielitis, síndrome de Guillain-Barré, otras causas. ¿Listo? Eh, y por otro lado, pues les quise también traer las heredadas, que nosotros no nos vamos a exponer, digamos que no son tan incidentes en la población, pero debemos saber por cualquier motivo que existen y debemos buscar en este tipo de pacientes. ¿Listo? Entonces, hablando pues propiamente de estas enfermedades o estas etiologías heredadas, recordemos también que la esclerosis lateral amiotrófica también la vemos en alteraciones de la motoneurona superior. La neurofisiología es que hay una reducción en la inhibición cortical interhemisférica. Debemos recordar la clínica, tiene una edad promedio de aparición o de inicio de los 65 años, es mucho más prevalente en hombres, una relación 4:1, tiene una supervivencia promedio de 3 años y tiene signos tanto de debilidad de motoneurona inferior, como también puede encontrar espasticidad en este tipo de pacientes. Nosotros entonces debemos recordar que esta enfermedad existe. Hay que hacer una evaluación detallada tanto en la parte del examen físico y posteriormente pues, ayudarnos con el especialista para hacer un buen diagnóstico y ayudarle todo al paciente. ¿Listo? La atrofia muscular espinal, pues básicamente es causada por las mutaciones del gen SMN1, que básicamente esto es una proteína que es importante para la conducción de la neurona motora inferior. Eh, pues la clínica del paciente también va a estar muy relacionada a los signos y síntomas que previamente hemos destacado, como por ejemplo debilidad, hiporreflexia, sobre todo reflejos osteotendinosos disminuidos, y tienen una edad de aparición diversa. La atrofia muscular espinal pues, puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Estas patologías se pueden encontrar en edades avanzadas como en edades tempranas. Digamos que la más frecuente es en edades tempranas,
Y es importante también saber que esta pérdida de la motoneurona inferior resulta en una falta de esta estimulación nerviosa a los músculos y posteriormente, pues que puede presentar debilidad por este caso. La enfermedad de Kennedy, pues, tiene una clínica muy similar a las previamente mencionadas. Tiene una edad de aparición aproximadamente de los 30 a los 50 años. Esta es la primera que vamos a encontrar las fasciculaciones como signo principal. Hay también atrofia muscular, hay disfagia, disartia, hay ginecomastia y puede haber también hipogonadismo. Esto es una enfermedad más rara que las anteriores. Sin embargo, pues debe recordarse pues que existe y para hacer digamos que el diagnóstico se solicitan algunos estudios genéticos y obviamente apoyarnos con los especialistas. Esta debilidad muscular que se describe aquí es progresiva, digamos que tiene características que comienzan en los músculos proximales, tanto en la cintura escapular y pélvica, y se extiende a otros músculos. Y por último, la que hemos hablado también es la enfermedad de Pompe. Eh, la doctora Cuyo nos dijo que todo paciente pues que venga con debilidad muscular distal y que pues no se haya encontrado la causa, siempre pensemos en esta enfermedad. Es más prevalente, sin embargo, pues no hay mucha incidencia. La idea es que nosotros hagamos estas pruebas genéticas que son importantes pues para el diagnóstico. Este es un trastorno neuromuscular hereditario causado pues por la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa ácida, que es directamente relacionada con la funcionalidad de la motoneurona inferior y que nos puede llegar a alterar y a presentar estos síntomas. Entonces, nuevamente, debilidad muscular distal, también proximal, alteraciones respiratorias, hipotonía, hiporreflexia, también puede haber cardiomegalia y la idea pues como ya dije, en este tipo de patologías es, aunque hay unas más prevalentes como son el trauma y las infecciosas, pensar en estas patologías que también pues, nos podemos ver enfrentados en ellas. Y, pues, eso,